Así, invocado cual alma perdida en plena luna de octubre, me encuentro una vez más aquí. En esta ocasión, motivado de traerles dos relatos que han llegado a mí hace muy poco, los cuales ofrezco cual tributo a todos aquellos que a lo largo de estos años se han suscrito y comentado. Muchas gracias. Y repitiendo mi frase favorita del canal, doy inicio. Les traigo las historias que nadie quiere contar y aquellas que no pudieron ser contadas, lo que susurran los ríos y los pueblos, aquello que narran los que ya no son escuchados, lo que cuentan aquellos que han muerto y se fueron sin saberlo. Cuando uno sale de vacaciones, jamás espera quedar con un amargo sabor de aquella experiencia de lo inexplicable, marcada con un suceso que se mantendría permanentemente en mis recuerdos. Tengo la suerte de que mis padres sean maestros y contemos con casi los mismos días de vacaciones. Como cada año desde que tengo memoria, mi familia y yo preparamos el auto, lo llenamos de ropa y comida y emprendemos un viaje de aproximadamente 10 días, conociendo y visitando lugares interesantes, con pequeñas escalas para saludar a familiares lejanos y amigos. Habiendo transcurrido el tercer día de vacaciones, llegamos a saludar a mi abuela. Ella vivía en una bella ciudad del estado de Veracruz. Todo fue como de costumbre, ya habíamos estado allí casi 2 días. Mi padre quería manejar de noche rumbo a la ciudad de Puebla, con la excusa de que, aprovechando la luz del sol, recorrer todas sus históricas calles. La abuela insistía en que pasáramos la noche en la ciudad y partiéramos a primera hora. No era muy tarde. El reloj apenas marcaba las 11:36 p.m. Mi madre puso a discusión el quedarnos o en irnos, pero todo era perfecto para partir. El clima era agradable, la luz de la luna nos bañaba con un agradable manto azul. El plan era hospedarnos en algún lugar momentáneamente, llegando a la última caseta del camino. Llenos de cafeína y azúcar, continuamos con nuestro viaje. Llevábamos música a cierto volumen, mis padres y yo cantábamos y comíamos algún aperitivo que teníamos a la mano. Llegando a cierto punto de la carretera, una tenue neblina comenzó a hacerse presente. Nos detuvimos en una gasolinera por provisiones. Mi padre platicaba con el despachador mientras el chico nos cobraba. Al momento de irnos alejando de la gasolinera, comenzamos a cantar al tono de la música. La neblina era hermosa, una tenue capa a nivel del piso. Las curvas pronunciadas de la carretera evitaban que fuéramos muy aprisa, pero nos estábamos divirtiendo. Así pasaron más de 30 minutos en los cuales tampoco vimos pasar ningún vehículo, cosa que no era rara, puesto ya pasaban de la 1 de la mañana, y fue en ese momento que la vi por primera vez. En una de aquellas curvas pronunciadas, una pequeña niña con un largo vestido blanco. Pensé que había sido mi imaginación, tal vez a causa del azúcar o a causa del cansancio, pero mi madre también la siguió con la mirada. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, y en cuanto inició una canción que nos gustaba mucho, perdimos el interés. Las curvas siguieron y la neblina comenzó a hacerse cada vez más densa. Papá disminuyó la velocidad, quitando la música para estar atentos. Sabíamos que la zona era famosa por ser un banco de niebla, que realmente no teníamos mucha experiencia cruzándola a esas altas horas de la noche. Mi padre estaba atento al camino. Fue cuando le pidió a mi madre que le diera sus lentes, pues pensaba que estaba viendo borroso, tal vez por la densa neblina. Nos comentó entre risas que por un momento había confundido una señal de carretera con algo que parecía un vestido blanco. Madre y yo cruzamos miradas, pero nadie dijo nada. El ambiente se volvió un poco tenso. El auto se movía lento a causa de la neblina y demasiada precaución. Comenzaba a sentirme nervioso. Todo comenzó a ir mal en el momento en que mi madre me llamó, me persinó y me besó la frente. Realmente no sabía por qué lo hacía. Me pedía que me recostara en el asiento trasero y que tratara de dormir, que en cuanto saliéramos de la zona, ellos me levantarían en cuanto llegásemos a la primera gasolinera. El reloj marcaba las 2:14 a.m. El tiempo pasó y realmente no me di cuenta en el momento en el que me quedé dormido. Entre sueños, oía un susurro a lo lejos, el cual me llegó a despertar. Era mi madre que rezaba. Mi padre le pedía que rezara más despacio, que simplemente no querían despertarme. Me levanté y los vi. Mi madre le temblaban las manos al rezar. Es más, nunca la había visto rezar en los 15 años que tengo de vida.
Mi padre solo veía fijamente el frente del camino, pero su cara de preocupación me puso muy tenso. Él ya me había visto despertar. Constantemente miraba el espejo retrovisor. Yo preguntaba qué ocurría, porque la tensión en el ambiente, pero nunca recibí una respuesta. El constante mirar de mi padre al espejo y los rezos de mi madre que no cesaban me impulsaron a mirar hacia atrás. La sangre se me heló. Tal fue mi impresión que di un salto. Era una pequeña niña de blanco. Ahora la veía claramente. Estaba a lo lejos y seguía nuestro auto. Yo gritaba y preguntaba el por qué. La niña parecía caminar muy tranquilamente, pero estoy convencido que sus pies ni siquiera tocaban el piso. Mi madre me pidió orar a su lado. Hacía años que realmente no lo hacía. Solo me limité a repetir lo que ella me decía que dijera. Mi padre realmente no me veía a mí en el espejo. Veía a aquella niña caminando hacia nosotros desde fuera. Fue el momento en que mi madre dejó de rezar. Cuando miré hacia atrás, ya no había nada. Fue una experiencia horrible. Todo había pasado. El auto se detuvo de golpe. Mi padre temblaba. Y cuando mi mirada se puso hacia el frente, los tres estábamos en shock. A unos 10 metros del auto se encontraba aquella niña parada. Comenzamos a rezar los tres. Nuestras manos se tomaron y comenzamos a temblar. Sudábamos. Mi padre estaba paralizado y no quería avanzar más. Estábamos aterrados. Y así sin más, la cabeza de la niña comenzó a desprenderse de su cuerpo y vimos cómo cayó al suelo quedando a sus pies. Mi madre gritó, yo comencé a llorar. Mi padre no pudo decir nada y quedó totalmente en shock. Solo no podíamos dejarla de ver. La niña, o el cuerpo de la niña, comenzó a caminar, un paso a la vez, lento, pero con dirección a nuestro auto. Mi padre, cual reflejo involuntario, puso el auto en reversa con la intención de alejarse. Él no esperaría a que eso se acercara a nosotros. Cual bendición, un tráiler pasó junto a nosotros, pitando y haciendo un gran ruido. Jamás lo vimos venir, a pesar de que sus luces nos cegaron en un instante. Al regresar la mirada al frente, ya no había nada ahí. Mi padre, sin más, comenzó a avanzar. Salimos de la neblina a los pocos minutos. Llegamos a una gasolinera y nos estacionamos ahí. Jamás volvería a ver una escena de mi familia así. Mis padres lloraban de forma que solamente había visto a niños pequeños. Los encargados de la gasolinera se acercaron a nosotros preocupados. Nos ofrecieron un café y al momento de que nos sentimos seguros bajamos del auto. Les contamos lo ocurrido y ellos nos comentaron que esa zona es famosa por extraños sucesos, que aquello que habíamos visto se conoce entre los lugareños como la niña rota y, para lo que ellos suponen, hace acto de presencia para conducir y llevar a aquellos desafortunados a un final en el barranco. Dentro del mundo de los videojuegos existen toda clase de géneros, desde aquellos plataformeros clásicos hasta aquellas novelas gráficas donde cada elección puede llevarnos a situaciones inesperadas, desde princesas o erizos que recorren el mundo en un go-kart hasta aquellos que te enfrascan dentro de una ciudad llena de criaturas extrañas, de la cual solo deseas poder salir lo más sano o cuerdo posible. Mi anécdota inicia con uno de estos últimos, una franquicia muy conocida por la escuela naciente en el mundo del gaming a manos de la mítica PlayStation 1. Me refiero a Silent Hill. Aunque para ser más exacto, en esta ocasión hablaré de un juego un poco más cercano. Uno en donde un poco afortunado trailero de nombre Travis Grady cae en manos del pueblo maldito en Silent Hill Orígenes. Todos aquellos que en algún momento hemos sido fascinados por un juego, ya sea por su diseño, temática o historia, hemos llegado a conocer a alguien o somos ese alguien que ha tenido alguna experiencia fuera de lo normal, digna de recordar y presumir. Y al temor de que mis palabras se tomen como una creepypasta más en la red, mi anécdota inicia con ese instante, ese segundo en el que el juego actúa de maneras muy extrañas, de maneras que su misma programación obviamente no lo permitirían, al menos no de forma intencional.
Estamos conscientes que en la época actual se puede generar cualquier tipo de animación o video con el tiempo y la herramienta necesaria, pero ya hace casi más de 10 años hubiera sido más difícil. Mi anécdota se sitúa alrededor del 2012. Recorría la carretera en un cómodo autobús rumbo a casa. Pasaban de las 8 de la noche, la carretera totalmente oscura, solamente iluminada por aquellas luces veloces de los automóviles al pasar. El autobús casi vacío. Es relajante para aquellos que disfrutamos del camino. El ambiente confortable solo ameritaba comenzar a jugar, y como no podía ser de otra forma, Silent Hill Orígenes era el mejor juego para disfrutar del viaje. Tenía un PSP de segunda mano que había comprado meses atrás. En esa ocasión no tenía ninguna persona en el asiento de junto, así que me permití recostarme a jugar. Los audífonos y el volumen alto del juego complementaban totalmente la escena. Mientras, dentro del juego, me encontraba recorriendo los lúgubres y poco iluminados pasillos del sanatorio de Silent Hill, pasaba la media hora que encendía la consola. Fue cuando de repente me percaté de sonidos extraños provenientes de mis audífonos, sonidos fáciles de identificar, familiares a cuando alguno de ellos comenzaba a tener un falso. Los sonidos del juego comenzaron a hacerse algo estresantes, y a pesar de que lo más lógico hubiera sido quitarlos y revisarlos, las ganas de seguir jugando fueron muchísimo más fuertes en mí. Los sonidos se hicieron más notorios. Los tenues susurros que ya de por sí eran parte del fondo, ahora sonaban como voces entrecortadas en mis oídos. Con el pasar de los minutos, causaron cierta inquietud y molestia. Así que de alguna manera decidí levantarme, poner el juego en pause y colocando mi consola en el asiento de junto, quité los audífonos y los guardé en la mochila que se encontraba a mis pies. Un salto involuntario se hizo presente en mí al momento de tomar la consola. Estoy seguro de que, de haber podido ver mi reflejo en el cristal, sé que recordaré la expresión en mi rostro en ese momento. El personaje del juego, el mismo que he estado manejando la última media hora, ahora está mirándome fijamente. Incluso aquella criatura de la que estaba huyendo un minuto atrás, ahora se encontraba lejos de mi personaje, inmóvil a la distancia. No sabía qué había pasado, pero esa noche oscura, mientras recorría la solitaria carretera sentado en un autobús, Travis Davis y yo cruzábamos miradas. De alguna manera, aquel camionero se acercó tanto al borde de la pantalla que pareciera que se estuviera asomando, acompañado de unas pupilas deformes y dilatadas que simplemente miraban al frente. Toda la escena con una tenue animación de respiración por parte del personaje, dando a entender que la consola no se había quedado paralizada. Al no saber realmente qué era lo que ocurría, decidí tomar una foto, puesto que en ese entonces tenía un celular un tanto básico, la imagen no fue precisamente la mejor. Pero entrando en contexto, imaginen estar solos disfrutando de la atmósfera de un juego y que en un instante, en un segundo, en un momento de distracción, te encuentres con esto. Observémosla bien. Puede que la imagen no lo muestre, pero en aquel momento la tenue animación de respiración, ese vibrar de aquellos ojos deformes, me veían directamente. Poco le faltó a Travis Grady de subir su mano e intentar salir de la pantalla. Realmente en algún momento llegué a pensarlo. Puede que para muchos de ustedes no sea gran cosa. Puede que para otros sea una imagen editada de algún otro juego. Pero para mí, que lo viví en carne propia, puedo decirte que todo aquello que has escuchado en este relato es real. Todo aquello que he intentado plasmar de la mejor forma y contar de la mejor manera es verídico. La imagen no está editada, salvo un poco de brillo nada más. Yo te pregunto a ti, ¿te ha ocurrido algo similar? Esto fue espeluznante. Buenas noches.